Bueno, ¿cómo les va? Es un gusto enorme poder compartir con ustedes algunas reflexiones que llegan desde la Argentina. Mi nombre es Ana Cacopardo. Me muevo, creo, como muchos de nosotros y de quienes somos activistas feministas y de derechos humanos en un campo muy anfibio entre los feminismos, la reflexión académica y, en mi caso, el trabajo documental. De manera que lo que voy a proponerles y lo que voy a presentarles dialoga con una experiencia de feminismo popular de la Argentina, puntualmente la experiencia de las mujeres del movimiento campesino de Santiago del Estero. Una experiencia feminista que además se nombra, digamos, podríamos decir que es un feminismo con nombre y apellido, feminismo campesino, popular y comunitario. Compartirles que me interesa mucho pensar cómo los feminismos, en particular los feminismos populares con su potencia política, han interpelado todos los campos del activismo, ¿no? Desde los activismos del movimiento histórico de derechos humanos hasta, por supuesto, los activismos indígenas campesinos, que son precisamente la experiencia que vamos a compartir hoy. Esa es la mirada, ahí es donde estoy poniendo el foco, es decir, en las articulaciones, para pensar la potencia emancipadora de los feminismos en experiencias o como parte de experiencias de organizaciones donde los espacios de mujeres se integran, a veces se nombran como feministas y a veces no, pero son en todos los casos movimientos sociales y organizaciones que están a lo largo y a lo ancho de nuestro continente expresando distintas formas de resistencia al neoliberalismo, al orden global neoliberal. Trabajo con el lenguaje audiovisual, entonces les hablé de mujeres campesinas, les hablé de un feminismo comunitario, indígena y campesino situado en Santiago del Estero, que es una región que está en el corazón de la Argentina, en el centro de la Argentina. El lenguaje audiovisual nos trae cuerpos y nos trae territorios, así que permítanme que les comparta unos pequeños minutitos para que ustedes puedan situarse y además conocer a una espléndida activista y lideresa del MOCASE, que es Deolinda Carrizo. El monte es la vida misma para nosotras, para nosotros. Es parte de esa cadena de vida, como es el territorio, ¿no? Una cadena de vida, de muchas vidas. En el monte está la memoria feliz de su infancia, pero también recuerdos dolorosos, como el de aquel día en el que 5 matones mandados por un empresario quemaron la casa familiar para correrlos de la tierra. La Deo, como todos la conocen, era una niña cuando en 1990 nacía el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La organización logró instalar en el debate nacional la voz de los pequeños productores que resistían los desalojos. Hoy, Deolinda Carrizo es una de sus más lúcidas dirigentes. Me interesa especialmente traerles esta experiencia del MOCASE porque expresa la lucha contra procesos propios de la globalización neoliberal.
Pilar Calveiro caracteriza la gubernamentalidad neoliberal, digo, el concepto de gubernamentalidad tal como lo entiende Foucault, y en una suerte de mapa de esa gubernamentalidad, Calveiro refiere un conjunto de violencias que son las que podemos encontrar en Santiago del Estero, ¿no? Donde en los años, particularmente a partir del año 1990, cuando se expande la frontera agrícola y se instaura el monocultivo de la soja, se produce un proceso de desalojo, una conflictividad con la tierra que, bueno, por supuesto, esa conflictividad deja a 300.000 personas sin sus tierras, ¿no? Estamos hablando de familias campesinas, de pequeños propietarios indígenas. Este proceso de acumulación por desposesión como proceso global va acompañado también en Santiago del Estero por un conjunto de violencias extraordinarias que son público-privadas, ¿no? Porque, digo, acá estamos hablando de desalojos violentos, topadoras, de sicarios enviados por empresarios del agronegocio, ¿no? Que además contaban con protección política y judicial, ¿no? Entonces, la organización campesina data de esos años, ¿no? Cuando a finales de los 90 entienden que la única manera de resistir el destino de era engrosar los pobreríos de los cordones urbanos era la organización campesina. En esos años nace entonces el MOCASE. Hoy agrupa a 10.000 familias y realmente podríamos decir, cuando hablamos de experiencias de resistencia exitosas, que el MOCASE lo ha sido. Desplegó un conjunto de estrategias para enfrentar esas violencias extraordinarias que les describía recién, a trazo muy grueso, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de gran cantidad de activistas asesinados, estamos hablando de topadoras arrasando ranchos, arrasando el monte, envenenando los pozos de agua, matando el ganado. Esto es lo que tuvieron que enfrentar los campesinos. Y lo hicieron a través de la acción directa, es decir, en muchos casos poniendo sus cuerpos delante de las topadoras, marchando en los grandes centros urbanos para visibilizarse, y lograron consolidarse como organización. Hoy son interlocutor del Estado y un actor relevante del movimiento campesino de Santiago del Estero. Dentro del MOCASE, el espacio en particular de las mujeres comenzó planteando una agenda propia, ¿no? En primera instancia, esa agenda propia interpelaba a la organización, las prácticas patriarcales de la organización, porque las mujeres ponían el cuerpo frente a las topadoras, las mujeres tenían un rol activo en la producción agropecuaria, y sin embargo, a la hora de las decisiones, no estaban en la organización. Entonces, esa fue la primera interpelación, ¿no? Hacia el interior de la propia organización. También eso definió una interpelación al Estado, porque las líneas crediticias del Estado fundamentalmente eran recibidas por los jefes de familia, ¿no? Y fíjense ustedes que la organización, cuando tuvo la posibilidad de otorgar fondos a sus miembros, lanzó líneas de crédito para las mujeres campesinas, ¿no? Pero además de esto, las mujeres del MOCASE, que se llamaran en esta primera etapa, ¿no? Yo diría, de este proceso político inicial, participaron de todos los encuentros nacionales de mujeres. Ustedes saben que no se podría entender la masividad y la potencia política de los feminismos en la Argentina si no hiciéramos la historia de larga duración de los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Hay una larga línea ahí de activismos de mujeres que luego fueron incorporando nuevos sujetos políticos, ¿no?, al feminismo. Fíjense que estos encuentros, que nacieron nombrándose como Encuentros Nacionales de Mujeres, hoy
interpelan la categoría de Estado-Nación y se llaman encuentros plurinacionales, y no solo de mujeres, sino también que han incorporado a los activismos trans, travestis, a las disidencias sexuales, es decir, que el sujeto político del feminismo se ha ensanchado notablemente, ¿no? Y este ha sido un proceso de larga duración, en el que por supuesto deberíamos incluir quizás el Ni Una Menos en el 2015, y naturalmente las últimas movilizaciones que ustedes habrán conocido, reclamando la legalización del aborto en Argentina. Las mujeres del MOCASE participaron de este proceso, ¿no? Y hoy se nombran feministas, no se nombraban antes feministas porque naturalmente el feminismo lo asimilaban a la experiencia de las mujeres blancas y urbanas. Este proceso de identificación, este proceso político que han hecho las mujeres campesinas en el seno de su organización, por un lado, y además transversalmente con otras organizaciones de mujeres y otros activistas feministas, les permite hoy nombrarse como feministas campesinas indígenas, porque han hecho también un proceso de reconocimiento de su identidad indígena, se nombran de la etnia Vilela, recuperan la noción de comunidad, pero la potencia política que tiene la noción de comunidad, con sus lazos de reciprocidad, con la noción de la autoridad como servicio, ¿no? Y además, ese reconocimiento con el mundo indígena les ha permitido también legitimar su reclamo sobre la tierra, ¿no? Reconocerse en la larga duración de la lucha de los pueblos indígenas que habitaban esos mismos territorios y que fueron exterminados por el Estado-Nación criollo, ¿no? De manera que han hecho una reflexión decolonial que forma parte de estos procesos de identificación que hoy también las encuentra, además, nombrándose, además de indígenas, populares, campesinas, comunitarias. Estamos reflexionando sobre las resistencias, y reflexionar sobre las resistencias y el lugar de los feminismos siempre implica pensar cómo reconocemos esas violencias y cómo las situamos históricamente. A mí me interesa mucho rescatar esa invitación que nos hace la antropóloga argentina Rita Segato a situar históricamente las violencias, ¿no? Entonces, esas violencias extraordinarias del extractivismo neoliberal, esas violencias sobre los territorios, también rapiñan, además de los territorios, los cuerpos de las mujeres. Entonces, un proceso muy interesante que también pudimos encontrar en Santiago del Estero es ese reconocimiento de la violencia sexual sistemática sobre las mujeres campesinas, los abusos completamente naturalizados sobre las niñas, las jóvenes campesinas. Hoy no solamente la nombran como violencia sexual, sino como femicidio. Han logrado caracterizarlo de este modo, y además el MOCASE, y en particular de Olinda Carrizo, han sido la cara visible de la lucha para que sean nombrados como femicidios una serie de crímenes que hoy se están nombrando y politizando en Santiago del Estero. Quiero compartir con ustedes otro fragmento donde esto que les cuento, este reconocimiento de las violencias y esta reflexión que están haciendo las feministas campesinas de Santiago del Estero, bueno, queda mucho mejor expresado que lo que yo pueda narrarles.
Este monolito recuerda a Ana Mendoza, una de las hijas de Roque y Gladys. Cuenta la familia que poco antes de su asesinato, en 2003, Ana había decidido denunciar penalmente a Raúl Báez por las violaciones y abusos de los que había sido víctima. Su hermana Maribel, también víctima de violencia sexual como tantas otras niñas y jóvenes pobres y campesinas, pudo nombrar y contar esas violencias muchos años después y hacer la denuncia que no pudo hacer su hermana. Como ella dice, mi hija, pobrecita, que ella nunca pensaba, ahora la declaró todo y ahora siente como está apoyada por Moscase y a unos también. Y ahora se habló todo y se declaró todo lo que tenía que decir. Declaró ante la justicia. Ante la justicia, sí. Y allá me dijo, mami, a mí me pasó. Me pasó una cosa, bueno, ese día no habló y después me habló otro teléfono y me dice, mami, me pasó esto, mire que me pasó, pasó un tremendo caso, dice, me violaron ella, yo sé. ¿Y quién le digo? Raúl Bay y Raúlito. Me llevaban a casa, lo mismo allá en el pueblo, también, también abusaban de ella, y mi hija que se fue también, que es Ana. Y ella me dice, no mami, yo no le avisaba antes, dice, porque yo tenía miedo. Porque ellos me decían, dice que yo que los iba, que no avisen porque tus padres dicen los vamos a correr o sacarlos de aquí. Y entonces ella, perdón ese corazón, dice, no voy a avisar. Y mi hija, como decía que ella iba a avisar, viene y le pasa esto. Ana, Ana. Ana fue asesinada, hoy diríamos fue un femicidio, Sí, ¿no? eso es homicidio. Sí. ¿Ustedes sospechan que fue asesinada porque ella tenía la intención de denunciar? Claro, al pasar a decirme mi hija esto, yo sospecho eso. La opresión que seguían haciendo los empresarios contra familias enteras, porque no es un caso aislado, son muchos de los casos que se han dado de abuso, no solo de sexual, sino abuso de esa autoridad, el de afuera sabe o el de afuera que quiere y viene a hacer lo que a apoderarse, no solo de la tierra, sino a apoderarse de los cuerpos, de ¿no? los cuerpos de las mujeres. Si no te llevaban de empleada y empleada y encima abusaba, y ese miedo, ¿no? El de ponerte presa en someterte. Y así todo, momentos malos que ella pasó, pobrecita, y ahora para mí también, porque uno sabe esto, de tremendas cosas que había hecho este criminal, vamos a decir. Bueno, este caso que veíamos recién, que es el de la familia Mendoza, está en este momento presentado ante la justicia argentina y es parte de un proceso muy, muy interesante, abierto. Cuando este documental se hizo público en el canal Encuentro de la Argentina, empezaron a aparecer nuevos testimonios de violencia sexual en Santiago del Estero que el Mocase está relevando en este momento. Es poquito el tiempo que tenemos, pero simplemente lo que pretendía compartir con estos trazos muy, muy gruesos de la experiencia de este feminismo campesino, indígena, comunitario, es compartirles la mirada y yo creo la relevancia de poner el foco en las articulaciones, ¿no? Digo, pues esto tiene por lo menos dos consecuencias, ¿no? La primera, que nos permite situar estas experiencias, ver qué resonancias tienen los feminismos en los territorios, qué resonancias tienen en este caso los feminismos en un territorio que está asignado por las violencias del despojo territorial, por las luchas por la tierra, ¿no? Y yo diría que tiene esta mirada analítica una segunda consecuencia, que es volver a preguntarnos sobre
la potencia emancipadora de los feminismos, sobre esta necesidad de que los feminismos puedan articularse y ser parte, ¿no?, de movimientos contrahegemónicos más amplios, ¿no?, que sean capaces de interpelar las lógicas del orden global neoliberal. Me gustaría terminar este pequeño encuentro con ustedes con las palabras de Deolinda Carrizo. Esto también implica compartir una forma de acercarnos a estas experiencias, ¿no?, para quienes hacemos ciencias sociales. Hablamos del extractivismo sobre los territorios, de la rapiña sobre los cuerpos. Hablemos entonces también del extractivismo académico, ¿no?, y cómo quienes nos posicionamos en los espacios de los feminismos también venimos haciendo una reflexión sobre el modo en el que producimos conocimiento, ¿no? Entonces, el proceso que les narro, el documental, algunas líneas de un artículo que publicamos, fueron parte de una reflexión conjunta que hace un sentido común, un diálogo con las compañeras del MOCASE, ¿no? Con Deolinda Carrizo fue un encuentro, una entrevista que yo les diría, y en esto a mí me gusta mucho la definición de Roxana Gruber, pensar las entrevistas como experiencias transformadoras. Ese encuentro con Deolinda Carrizo, con esas mujeres, con ese territorio, fue una experiencia transformadora. Como lo fue el activismo, como lo es el activismo y como lo es la militancia para estas mujeres. Entonces, el cierre tiene que ver con volver a valorar el testimonio, la potencia del testimonio, los sentidos de la voz, de las voces de estas mujeres, y junto con ellas, el valor que tiene no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, los silencios, la afectividad, la emocionalidad. Todo esto nos trae Deolinda Carrizo en este hermoso cierre que quiero compartir con ustedes. Y a los campesinos no sé si me diría eso, pero sí, no sé, o en qué te has convertido, o lo que sos, algo inimaginable. Porque siempre nos han excluido, nos han discriminado, nos han dicho que valemos nada. Y quizás ahí pensaba eso. Pero estoy montando un caballo para galopar. Y en la militancia galopamos un montonazo y ahí nos hemos ido haciendo en el reconocernos y en el hacernos, en el armarnos lo que somos, ¿no? Siempre me han dicho, no sé, o escuchaba, bueno, tienes que estudiar para ser alguien. O es como es muy común decir eso, o escuchar a los mayores, sí, tienes que estudiar para ser alguien. Pero resulta que descubrimos que somos alguien y somos muy importantes cuando sabemos de dónde venimos, lo que hacemos y lo que importa tener esto, ¿no? Que no solo es, bueno, mi rancho, mi casa, somos guardianes de la vida. Y para ser guardianes de la vida no necesitamos estudiar, tener un título, sino ser consciente y hacer eso. Claro. Como era Deo, pica corazón. Gracias. Fidelizo. Gracias, hermana.
Me has hecho llorar. Lindamente.